El barco gimió como un viejo borracho tratando de pararse derecho. Zane Korik golpeó sus botas contra la consola, lo que fue menos un acto de ingeniería y más una oración de último momento al dios de los núcleos de propulsión moribundos. El frigo de contrabando, cariñosamente llamado Mullet, estaba girando en espiral a través de la atmósfera superior de Belrax, desprendiendo paneles como un lagarto quemado por el sol. La alarma gritó en 6 idiomas, incluido uno que sonaba sospechosamente como si lo estuviera acusando de malas decisiones en la vida. Vamos, cariño, manténlo unido, murmuró Zane, accionando los interruptores con ciega esperanza. Lo prometo. La próxima vez te alimentaré con algo más que aceite Raptor fuera de marca y te arrepentirás. Un temblor sacudió el casco. Uno de los estabilizadores se soltó, girando más allá de la ventana de la cabina en un florecimiento dramático que habría hecho gritar a un hombre menor. Zane solo suspiró y tomó su ración de emergencia de palitos de pretzel cubiertos de chocolate. Si iba a caer, bien podría hacerlo con azúcar en la sangre y migas en la barba. Belra se adelantó. Una esfera dentada de piedra y cicatrices de tormenta eléctrica. Alguna vez fue la joya del dominio Fires, ahora un cementerio olvidado que orbita en incómodo silencio. Su inteligencia había mencionado tecnología antigua enterrada en las ruinas del templo. Un núcleo de poder que valga suficientes créditos para sacarlo de las listas de recompensas y volver a una ducha decente. Suponiendo que sobrevivió al aterrizaje, suponiendo que la información no era basura, suponiendo muchas cosas realmente, la nave se estrelló contra el suelo como si le debiera dinero al planeta. La cabeza de Zane rebotó en la consola. Las estrellas explotaron en su visión y su pensamiento final antes de desmayarse fue algo profundamente profundo, como, ¡ay! Cuando volvió la conciencia, trajo consigo una leve conmoción cerebral y el sonido del viento susurrando a través de piedras alienígenas. El aire olía a ozono quemado y suciedad más antigua que la historia. El toldo de la cabina se había abierto como un huevo, lo que le dio a Zane una vista generosa de las torres rotas del templo en la distancia. Sobresalían de la tierra como huesos fosilizados, tarareando débilmente con una luz que pulsaba en el tiempo con algo invisible e inquietante. Salió arrastrándose de los escombros, tambaleándose hacia las ruinas con el brillo codicioso de los rescatadores en los ojos. La entrada del templo era una enorme M enmarcada por glifos que brillaban cuando se acercaba demasiado, reaccionando, tal vez reconociéndolo, lo cual era gracioso porque no tenía idea de cómo deletrear Fer, y mucho menos entenderlo. En el interior, las paredes estaban vivas con enredaderas tecnológicas, sus raíces hundidas en piedra, sus puntas parpadeaban suavemente. El escáner de Zane zumbó salvajemente. Las firmas de energía aquí estaban fuera de serie. Siguió la señal hasta una amplia cámara llena de pilares de cristal. Y en el centro el premio, un generador compacto núcleo envuelto en energía protectora, zumbando como un dragón durmiente. Él dio un paso hacia adelante y una voz cortó el silencio en la mitad. Aléjate, se volvió lentamente. Detrás de él estaba el más aterradora vista hermosa que jamás había visto. 7 toneladas de altura, blindados en algo entre obsidiana y de mercurio líquido. Su presencia irradiaba de comandos. Sus orejas eran largas y cónicas, espasmos ligeramente, y su expresión estaba en algún lugar entre el asesinato y la leve curiosidad. Zane levantó sus manos. Bien, antes que nada, hola. En segundo lugar, wow. Tercero, y lo digo con el mayor respeto por una diosa de la muerte. Tienes un trasero bastante grande. Silencio. Alma absoluta y completa aspirando silencio. Sus ojos se entrecerraron, sus dedos se apretaron en la empuñadura del arma a su lado. Una especie de cuchilla de plasma con forma de media luna. Zane tuvo el buen sentido de darse cuenta de que probablemente acababa de cometer una traición coqueta interestelar. Entonces, inesperadamente, un destello de color se extendió por sus mejillas. No rojo, más bien plateado suave, casi metálico. Parpadeó 1, 2 veces. Sus labios se abrieron y Zane se preparó para una explosión de furia justa. En cambio, ella lo golpeó en la cabeza con la parte plana de su espada, y todo se oscureció. Se despertó, atado a una plataforma dentro de lo que solo podría describirse como un útero de metal.
Las paredes latían como tejido vivo, resbaladizas y luminosas. Un trueno distante resonó como un latido del corazón. Sus brazos estaban atados por restricciones flexibles que se apretaban cada vez que se retorcía. Sonó un timbre suave en lo alto, seguido de una voz alienígena ininteligible que se repetía con urgencia ascendente. «Oh, bien», murmuró. Siempre soñé con despertarme dentro de una almeja asesina. Pasos aproximados, medidos, deliberados. Ella entró de nuevo, todavía con su armadura. El yelmo ahora se retrajo para revelar un rostro majestuoso y mortal. Sus ojos brillaban como nebulosas gemelas. Ella lo miró con una mezcla de molestia y curiosidad. «Eres humano», dijo rotundamente. Zane le dio el visto bueno. «Culpable de los cargos. Psychorik, carroñero, piloto, invitado no deseado. Tú, yo soy Sailvire, comandante del puesto avanzado belraxiano. Te entrometiste en terrenos sagrados. Técnicamente, me estrellé», ofreció. Todo el comentario fue un rompehielos de mal gusto. Pero en mi defensa, pensé que me ibas a matar de cualquier manera. Ella inclinó la cabeza. Sus largas orejas se crisparon. Tu comportamiento es ilógico. Tengo mucho de eso. Una pausa se extendió entre ellos. Sailvire tocó un panel y apareció una proyección hueca en los esquemas aéreos del barco de Zane. Pergaminos de datos, bioscans. El barco lo había escaneado y de alguna manera todavía no lo había rechazado por completo. Ella parecía desconcertada por eso. ¿Por qué te acercaste al templo? Estaba rescatando partes. Sin ofender, pero ustedes no han estado exactamente por aquí últimamente. Pensé que estaba en juego. Ella se acercó. Viste los glifos. Sentiste la resonancia y, sin embargo, continuaste. Bueno, sí, dijo, sonriendo. He ignorado las advertencias en 12 idiomas diferentes. ¿Cuál es una más que le valió un tirón de labios? Casi imperceptible. Una grieta en la máscara del guerrero. El barco ha aceptado su presencia. Es inusual. Debe ser mi personalidad ganadora. No es un cumplido. No lo pensé así, pero por si acaso. Gracias. Ella se dio la vuelta, pero no antes de que él captara otro destello de ese rubor plateado en su rostro. Era como ver un reactor de plasma tratando de fingir que no se sobrecalentaba. Se recostó en las ataduras. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a diseccionarme, interrogarme o empezar a salir conmigo? Porque tengo que advertirte. Soy de alto mantenimiento. Se detuvo en la puerta. Serás observado. Hacer no pongas a prueba mi paciencia. Demasiado tarde. La puerta se cerró detrás de ella con un silbido húmedo. Zane suspiró, mirando al techo donde las paredes habían comenzado a formar patrones. Formas familiares de su infancia, una luna creciente, una cara riendo, un dibujo tonto que había grabado en su primera plataforma de pilotaje, algo profundo en el barco había despertado. Y no fue solo ella. Zane se sentó en algo que sospechosamente se parecía a una silla de frijoles, excepto que pulsaba suavemente debajo de él, ajustándose a su postura como una medusa particularmente cariñosa. Las paredes de la cámara se movían sutilmente cada vez que apartaba la vista y comenzaba a sospechar que el barco no solo estaba vivo, sino que era entrometido. Había sido ascendido de prisionero a huésped monitoreado, lo que en términos prácticos significaba que habían dejado de atarlo y comenzaron a ofrecerle comida que ocasionalmente brillaba. Aprendió a no hacer preguntas cuando su almuerzo le parpadeaba. El comandante de la Sailvire visitado periódicamente, su armadura siempre impecable, su postura recta suficiente para cortar diamantes. Ella mantuvo la distancia, lo monitoreó con la fría curiosidad de un científico observando una ameba parlante. Zane, a cambio, probó los límites de sus pacientes con experimentos verbales diarios. Oye, dijo una mañana cuando ella entró. Pregunta rápida. Si vuelvo a felicitarte los oídos, ¿me noquean o me ascienden? Ella no respondió, pero el tenue tinte plateado que le subía por las mejillas le dijo que probablemente la respuesta era a ambas cosas.
La puerta de la cámara se cerró detrás de ella con un suave suspiro. Ella se acercó a él llevando un dispositivo cristalino que flotaba a su lado como un dron perezoso. Esto escaneará su frecuencia neurológica. Ella dijo, quédate quieto. Defina aún físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ella levantó una ceja. El dispositivo flotó más cerca y comenzó a emitir un zumbido bajo mientras rodeaba su cabeza. Zane cruzó los ojos para seguirlo, luciendo profundamente impresionado. Déjame adivinar, dijo. Estás tratando de ver si he estado expuesto a conocimientos prohibidos, secretos antiguos desbloqueados o simplemente increíblemente molesto. Posiblemente los tres, respondió ella. No sin un destello de diversión. El escaneo concluyó con un tono amable. El dispositivo pulsó, mostrando patrones holográficos que Sailire examinó con el ceño fruncido. ¿Resuenas con el barco? ¿Es eso una condición médica? El recipiente se ha adaptado a tu presencia, dijo ella, ignorándolo. Su arquitectura interna está cambiando. Esta habitación no formaba parte del diseño original. Espera, dijo, sentándose más derecho. ¿Quieres decir que hice que las paredes de gelatina me construyeran una sala de naufragios? Posiblemente. ¿O está intentando comunicarse contigo usando construcciones familiares? Zane miró a su alrededor hacia el techo sutilmente curvado, las perezosas enredaderas de conductos brillantes colgando como helechos futuristas y la máquina de café claramente terrenal que ayer no había estado allí. Bueno, dijo, si comienza a construir un escenario de karaoke, sabrás que realmente me he grabado en él. Más tarde en ese ciclo, el barco saltó a la corriente sin previo aviso. Zane casi se cae de su asiento mientras el espacio se inclinaba a su alrededor. Las paredes temblaban en ondas de baja frecuencia como una ballena cantando en cámara lenta. Sailvire irrumpió en la cámara, su expresión ilegible, pero tensa. Activaste el protocolo de navegación principal del barco. Estaba dormido. Estaba soñando. Oh, genial. Así que ahora mis sueños están volando esta cosa. Eso es reconfortante. Ella avanzó hacia él. La nave respondió a tu firma neuronal mientras estabas inconsciente. Se ingresaron las coordenadas. Ahora eres responsable de una desviación de nuestro camino misionero. Vale. 1, Pro 2. ¿Eso significa que ahora soy el capitán? Porque tengo algunas notas sobre la decoración. Sus ojos se entrecerraron. Tú no eres el capitán. Capitán interino. No eres ninguna forma de capitán. El barco se sacudió ligeramente y fuera de la ventana gráfica las estrellas se tambalearon y se reorganizaron. Un nuevo sistema se avecinaba. Muertos inexplorados. Su sol colapsó durante mucho tiempo en una densa estrella violeta que proyectaba largas sombras hambrientas. Zane entrecerró los ojos. Bueno, eso no parece siniestro en absoluto. Aterrizaron cerca de un naufragio orbital. Antigua tecnología Ferinx parcialmente tragada por el tiempo y la radiación. Sailvire dirigió la misión ella misma, insistiendo en que Zane la acompañara a pesar de sus fuertes objeciones y su historial constante de correr la boca en los peores momentos posibles. Los restos del naufragio gemían al entrar, cada panel susurrando recuerdos de una guerra que se había quedado en silencio. Sailvire se trasladó con propósito, su espada desenvainada, cada paso deliberado. Zane lo siguió de cerca, principalmente porque la última vez que tocó algo, el barco intentó hacerle crecer una hamaca. Encontraron lo que ella llamó un nodo de eco, una vieja baliza de datos que pulsaba débilmente. Cuando Salaire se vinculó a él, sus ojos se nublaron y se tambaleó ligeramente. Zane la alcanzó, le agarró el codo. Oye, dijo. ¿Estás bien? Los discos, susurró. Esta estación se usó para realizar experimentos de sincronización de la conciencia. Intentaron vincular las mentes Ferinx a través del tiempo. Un sujeto de prueba era humano. Zane parpadeó. Eso es imposible. Quiero decir, me siento halagado, pero a tu gente ni siquiera le gustaban los humanos. Aún no, supongo que tu fisiología coincide con el tema. Desapareció después del experimento.
Su huella puede haber resonado a través de la red neuronal. Zane le echó un vistazo. Entonces, ¿estás diciendo que soy el eco psíquico de un maniquí de prueba espacial de salto temporal perdido hace mucho tiempo? ¿La evidencia no es concluyente? Quiero decir, me da déjà vu cuando como queso caducado, así que todo esto sigue. Regresaron al barco en silencio. Las paredes volvieron a moverse a medida que subían, volviéndose más suaves, cálidas y brillantes. El barco aprobó claramente su presencia. Esa noche o lo que fuera que pasó por noche dentro de un StarCraft viviente. Sailvire apareció en su puerta. Ella no dijo nada al principio, solo lo estudió. Su armadura había desaparecido, reemplazada por una simple túnica hecha de hilo ligero tejido. Sus orejas se crisparon una vez. Tengo una pregunta, dijo. Golpéame. ¿Qué es un trasero? Zane casi se atraganta con el cubo de frutas que había estado masticando. Estás bromeando. No estoy familiarizado con el término. Hiciste referencia a la mía repetidamente. Trató de no reírse. Falló espectacularmente. De acuerdo, mira. Es un cumplido. Una cruda, claro, pero culturalmente significativa de donde soy. Significa que tienes una anatomía posterior estéticamente agradable. Redondez, forma, seriedad. Ella parpadeó. Gravitas. No lo pienses demasiado. Encuentro tu lenguaje ineficiente. Gracias. Trabajo duro para ser una vergüenza interestelar. Hubo un latido de silencio. Entonces, contra toda expectativa, Sailvire se sentó a su lado. Nunca me he encontrado con nadie que me hable de esta manera. Eso es probablemente lo mejor. Y sin embargo, agregó, me confundes. Tengo ese efecto. Algunos lo llaman encantó. La mayoría lo llama un problema. Otro silencio más suave esta vez. Las luces se atenuaron suavemente a su alrededor, respondiendo al cambio de tono. Has cambiado el barco, dijo en voz baja. Tal vez, respondió Zane. O tal vez me está cambiando. Él se acercó y movió suavemente una de sus largas orejas. Ella se congeló. Eso fue para la ciencia, dijo. Hazlo de nuevo y te arrojaré a la bahía de reciclaje. Notado. Pero ella no se alejó. Y el barco, contento con esta extraña unión de caos y orden, tarareó suavemente mientras se sentaban en silencio. Zane miró al techo mientras el barco susurraba su nombre de nuevo. No a través de los altavoces. No, esos fueron solo para anuncios sobre protocolos de comidas y advertencias como, no vuelva a tocar el panel iluminado. Zane. Esta voz era más profunda, más vieja, entretejida en los huesos de la vasija. Hablaba dentro de sus pensamientos como una idea que aún no había inventado. Las paredes a su alrededor palpitaban suavemente, brillando con un patrón que casi parecía aliento. Sospechaba que si miraba fijamente el tiempo suficiente, parpadearía. Se frotó las sienes. Bien, entonces, o estoy siendo asimilado lentamente por una nave alienígena sensible, o finalmente me rompí. Honestamente. 6 de uno, medio docena del otro. La puerta se abrió siseando. Sailvire entró, su presencia crujiente y ensombrecida por la tensión. Había cambiado su armadura de nuevo por sus vestimentas de mando, negras y plateadas entrelazadas con hilos de energía estática. Sus orejas estaban inusualmente quietas. Tenemos que hablar. Siento que cada vez que alguien me dice eso, termino casado o arrestado. Ella se cruzó de brazos. La nave se ha unido completamente con su firma neurológica. Está construyendo estructuras internas a partir de tus recuerdos. Te obedece. Yo no diría que obedece. Él dijo. Le pedí un baño con ventana. Me dio una cascada y un cumpleaños con actitud. Ella no sonrió. Esa era la parte que le preocupaba. Sailvire siempre al menos ponía los ojos en blanco. El núcleo de la nave ha activado algo, dijo. Se llama protocolo de arquitecto. Es una función reliquia de la memoria profunda de nuestra especie.
Algo diseñado para adaptar una embarcación a un nuevo camino evolutivo si todo lo demás fallaba. Zane levantó la mano. Bien, aguanta. ¿Me estás diciendo que este barco está tratando de evolucionar y que yo soy la plantilla? Parece que sí. Eso es profundamente preocupante para todos los involucrados. Hay más, agregó. Llegó una transmisión. Mi gente ha interceptado fragmentos de nuestra señal. Están de camino hacia aquí. Creen que la embarcación está comprometida. Bueno, Zane dijo, he estado alimentando mi lista de reproducción emocional. Podría explicar los cambios de humor. Tienen la intención de destruirlo. Se quedó quieto. Entonces con nosotros en él. Contigo dentro, dijo con cuidado. Él parpadeó. ¡Wow! Brutal. Ni siquiera terminé de redecorar. Argumenté en contra de la orden, dijo ella. ¿No les importa? ¿Crees que hablan en serio? Ellos no engañan. Entonces, ¿cuál es el plan? Él preguntó. Porque yo voto, no explotes. Estoy un poco apegado a mis órganos. Estoy considerando la extracción. Tomamos un transbordador. Abandona el barco. Escapa antes de que lleguen. Zane miró a su alrededor, a las paredes que ahora zumbaban suavemente con un sonido como olas distantes. Me habla a mí. Vela. Me escucha a mí. ¿Viste lo que hizo? Esa habitación llena de viejas estrellas. El que hizo de mi sueño. Ni siquiera sabía que tenía ese sueño. Pero me lo mostró. Esta cosa ya no es solo un barco. Ella lo miró fijamente. ¿Te sientes responsable? Me siento conectado, admitió. Raro, ¿eh? Gaia estrella su cubo de óxido contra un templo antiguo, golpea a una reina guerrera, es adoptado por un capullo espacial sensible. Típico martes. Tu humor es un escudo, dijo. Sí, bueno, es mejor que estar loco de miedo, lo cual absolutamente lo estoy. Él se puso de pie. Las luces respondieron, cada vez más brillantes. El barco lo sabía. El barco sintió que estaba vivo de una manera que iba más allá de la biología. Se estaba convirtiendo en algo nuevo. Y por razones que ninguno de los dos entendió completamente, lo había elegido a él como el corazón de esa transformación. Una hora más tarde, el cielo sobre el barco se abrió. La flota llegó como el filo de una navaja. Docenas de naves de guerra angulares en perfecta formación, sus impulsores brillando como estrellas frías. Llegó una transmisión y Sailvire la llevó a la cámara de mando. Zane se puso detrás de ella, se mueve con un alambre que había sido torsión en una improvisada fichet juguete durante horas. El comandante de la Sailvire, la voz dijo, se le ordena a desenganchar y prepararse para un barreno. La nave ha sido corrompida. El humano debe ser eliminado. Zane levantó la mano. Hola. La escucha. Pregunta rápida. ¿Alguien ha hablado con el barco? Tal vez ofreció un muffin o un abrazo. No. Sailvire silenciado la comunicación y la miró fijamente. Ellos fuego, independientemente de nuestro cumplimiento. Debes decidir. Das quepo de pie con ella. Zane miró alrededor de la cámara. Las paredes se habían calmado. La nave no estaba en pánico. Estaba esperando. No creo que quiera correr, dijo. Creo que quiere mostrarles que no es una amenaza. Ellos no escucharán. Él sonrió. Entonces tal vez me escuchen. 5 minutos después, Zane se paró en el centro del núcleo de proyección de la nave. Sailvire había conectado la interfaz neuronal y sus pensamientos ahora fluían directamente a los sistemas del barco. Era como respirar bajo el agua a través de los recuerdos. El barco respondió con luz y música, formando una proyección en el vacío. Algo no del todo real, pero profunda, inquietantemente hermoso. La flota abrió fuego. El barco no levantó escudos. En cambio, abrió todos los canales de calma, proyectando los pensamientos de Zane a través del protocolo del arquitecto. Imágenes, sentimientos, risas, dolor, el sonido de la voz de su padre,
el recuerdo del primer sonrojo confuso de Salevire, el sueño de un mundo donde la lógica no requiriera silencio. La flota dudó. Los misiles se disolvieron antes del impacto. Un solo barco rompió la formación, luego otro. Disminuyeron la velocidad. Escanearon. La transmisión no fue una amenaza. Era una historia. Era una canción. Una historia tejida en momentos. Salevire observó el pico de lectura. Están haciendo una pausa. Están escuchando. Zane se desplomó hacia atrás en la silla de gelatina, empapado en sudor. Bien, porque acabo de salir de los monólogos telepáticos. Pasaron las horas. Finalmente, la flota se retiró. La transmisión había funcionado. Los confundió, los intrigó, los hizo dudar. No fue victoria, pero no fue aniquilación. Más tarde, mientras el barco flotaba silenciosamente sobre una suave luna azul, Salevire estaba a su lado en una terraza que el barco había construido a partir de sus recuerdos de cabañas en la montaña. «Los cambiaste», dijo ella. Sacudió la cabeza. «No, el barco lo hizo. Solo lo ayudé a hablar». Ella lo miró. «No eres lo que esperaba». Él sonrió. «Dices eso como si fuera un cumplido». «Podría ser». Se quedaron en silencio, observando el pulso del cielo con estrellas desconocidas. «Sabes», Zane dijo que para una aterradora guerrera alienígena, tienes una muy buena. Ella se volvió lentamente. «Dilo», dijo ella, en voz baja. Sensación de profundidad emocional. Terminó un latido. Entonces una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Cobarde, extendió la mano y le movió suavemente la oreja. Ella no lo detuvo esta vez. El barco zumbó, contento. Una nave renacida, una alianza nacida de un accidente y un humano que nunca había encajado del todo en ningún lado, ahora inexplicablemente central en algo mucho más grande que él mismo. Zane se recostó adentro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Salevire inclinó la cabeza. Ahora, dijo, vemos a dónde nos llevan sus terribles ideas a continuación. Y las estrellas, pacientes y expectantes, abrieron un nuevo camino ante